queridos hermanos, Dios les bendiga. Damos gracias al Señor por su sacrificio en la cruz para salvar nuestras almas. Y un día como hoy es importante recordar, pero meditar y analizar nuestras vidas para ver cómo andamos de cara a lo que el Señor, número uno, hizo por nosotros en la cruz. Número dos, lo que el Señor nos dice en su palabra, cómo andamos, si de verdad somos agradecidos con Él o simplemente recordamos esto como una fecha más y no estamos guardando su palabra. Queremos hacer este devocional hablando sobre los sucesos de Jesucristo en la cruz según Marcos, capítulo 14 al 15. Y trataremos de hacer un resumen de esto, pero les recomiendo leer los versículos con calma para tener una idea más profunda. Jesucristo había sido traicionado más bien por Judas. Lo habían arrestado, sus discípulos huyeron, se apartaron de él, lo dejaron solo y fue llevado ante el sumo sacerdote para acusarle. Y allí se reunieron todos los religiosos para incitar a la multitud y acusarlo de tal forma que el gobernador Poncio Pilato declarara su muerte mediante la crucifixión. Después de ser arrestado, Jesús fue llevado ante el sumo sacerdote y buscaban cómo acusarlo para entregarlo a la muerte de cruz. La muerte de cruz era la peor muerte. Solo a los rebeldes, a los ladrones, era una pena que el gobierno romano le aplicaba a estas personas. Pero Jesucristo era sin pecado, era inocente. De acuerdo a la ley romana, no había culpa. Jesucristo era inocente y siempre fue inocente. Pero el plan de Dios tenía que cumplirse. Había una misión. Cristo tenía que morir en la cruz para nuestra salvación. Los religiosos incitaban al pueblo para que le crucificaran. Y Pilato, el gobernador, accedió para congraciarse con los judíos. Ahora estamos ya frente a Poncio Pilato, donde Cristo sería sentenciado a muerte. Quiero que vaya conmigo al capítulo 15 y versículo 11 en adelante y leamos lo siguiente. Dice la palabra de Dios: mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltaran más bien a Barrabás. Había un preso de nombre Barrabás por homicida, ladrón, y los días de la fiesta, de la Pascua, por costumbre, por tradición, soltaban a uno de los presos. Y Poncio Pilato puso la disyuntiva entre si soltaban a Jesucristo o soltaba a Barrabás. Y el pueblo, incitado por los religiosos, pidieron que se soltara a Barrabás y crucificaran a Cristo. Dice el versículo 12, respondiendo Pilato les dijo otra vez: ¿qué pues queréis que haga al que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces: crucifícale. Y notamos que estos que gritan ahora crucifícale fueron muchos de los que gritaban cuando él iba entrando, su entrada triunfal a Jerusalén, y gritaban: Hosana, Rey, Dios de las alturas. Pero así es el ser humano. Dice el versículo 13, y ellos volvieron a dar voces: crucifícale. Pilato le decía: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más: crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía. Y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle: salve, Rey de los judíos.
Notamos este pasaje, hermanos, y aquí a Jesucristo le azotaron. Aunque era inocente, dice aquí que le azotaron, que fue declarado culpable para crucificarlo, que los soldados lo llevaron, lo vistieron de púrpura y le pusieron una corona de espinas en su cabeza. Había un homicida preso y prefirieron que soltaran al homicida y culparan a Jesucristo. Le azotaron, se burlaban de él, le escarnecieron, le desnudaron, le pusieron una corona de espinas en la frente, le dieron de golpes, a pesar de ser inocente. Estaba escrito, tenía que pasar por todo esto para pagar por nuestros pecados. Éramos usted y yo los que teníamos que pagar, pero él pagó por nosotros. Comenzaron a saludarle, ese salve rey de los judíos, y esto no era más que una burla que le estaban haciendo a nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 19, y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían y puestos de rodillas le hacían reverencia. Después de haberle escarnecido, le desnudaron de la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Yo quiero llamar a su reflexión, hermano, todo lo que pasó Jesucristo por nosotros. Aquí hablan de los sacerdotes, de los religiosos, pero ¿quiénes realmente mataron a Cristo? O lo crucificaron, mejor dicho, porque Él resucitó. Nosotros por nuestros pecados. Los religiosos le rechazaron, se burlaban de Él. Sus discípulos le abandonaron. Pedro le negó. Lo dejaron solo. Uno de sus discípulos lo traicionó con un beso. Déjeme decirle que todas esas cosas muchas veces las hacemos nosotros también. Cuando no queremos hacer la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, andamos en pecado, no queremos servirle o simplemente le servimos simplemente para lograr que la gente nos vea, también estamos burlándonos de nuestro Señor Jesucristo. También le estamos traicionando. También le estamos abandonando. Yo quiero que reflexionemos en esto. Todo eso que pasó Jesucristo en la cruz fue por amor a nosotros. Hoy muchos están recordando la crucifixión de Jesucristo. Pero muchos están tomando las fechas para celebrar, para todo tipo de fiestas. Y realmente no tenemos presente. Y aún los cristianos preferimos dar paseitos en estas fechas que estar meditando en nuestros hogares, en la iglesia, analizando y meditando todo lo que Cristo hizo por nosotros. Fue azotado y golpeado como un homicida. Dice aquí, más adelante, en la crucifixión, versículo 22, dice, y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Vino mezclado con mirra era un trago muy amargo. Él no lo tomó. Dice, cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos, para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron. Note ahora el Salmo 22, 18, lo que nos dice al respecto. Dice que echaron suerte sobre sus vestidos. El Salmo 22, aquí, 18, mire lo que nos dice. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Note, hermano, estaba escrito, estaba profetizado, tenía que ser así. También nos habla la palabra de Dios de que fue crucificado entre ladrones. Y miren lo que nos dice Isaías 53, 12. Isaías 53, 12, lo que nos dice. Acá en el Evangelio de Marcos nos dice que fue crucificado entre ladrones.
Isaías 53:12 dice, por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirán despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¿Cuánto sufrió Cristo? Isaías lo profetizó. Fue llevado como oveja al matadero. Salmo 22 nos ratifica todo lo que está pasando aquí también. Le crucificaron entre malhechores. Dice el versículo 33 del capítulo 15 de Marcos. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esto era lo que Cristo sufría cuando estaba allá orando en Getsemaní. Él sabía que iba a ser crucificado, que iba a ser separado de Dios por nuestros pecados. Aquí él dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Hubo separación entre Dios Padre y Dios Hijo cuando él estuvo en la cruz llevando todos nuestros pecados. Recuerden que Dios aborrece el pecado, pero él cargó con todos nuestros pecados. ¿Qué clase de amor es ese, hermano? Debemos analizar estos pasajes. Solo estamos viendo Marcos, pero en Mateo, en Lucas, en Juan, nos hablan de estos episodios. ¿Cuánto sufrió Jesús por usted y por mí? Para que nosotros hoy hagamos igual que Judas, le traicionemos, seamos malagradecidos al no vivir una vida como Cristo quiere que la vivamos. Él murió por nosotros para declararnos santos. Él murió por nosotros para pagar nuestros pecados, para darnos un lugar en el cielo, una vida eterna. ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos nosotros? Él cargó con el pecado de todos nosotros, a pesar de ser sin pecado inocente. Poncio Pilato se lavó las manos, quiso congraciarse con los judíos. Los judíos lo acusaron. Los soldados lo golpearon, lo escarnecieron y lo clavaron en una cruz. Y aún en la cruz, Jesús oró diciendo, Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Aún en la cruz, cuando expiró, Él encomendó su espíritu a nuestro Padre Celestial. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Qué enseñanzas nos da Jesucristo? Qué amor tan grande de morir en esa forma por cada uno de nosotros. Pero el mundo no le quiere conocer. El mundo le rechaza. Y usted y yo, que ya le conocemos, no hablamos al mundo de lo que Cristo hizo en la cruz por cada uno de nosotros. Es momento que nosotros reflexionemos. Es momento que nosotros pensemos en la cruz de Cristo. ¿Qué pasó allí? ¿Por qué murió en esa forma? Porque era el plan de Dios. Él dijo en la palabra de Dios que nadie le quitaba su vida, sino que Él la daba por sus amigos. Él dio su vida. Siendo Dios, Él pudo quitarse de ese pasaje que lo arrestaron y lo llevaron. Él pudo quitarse eso. Los ángeles podían pelear por Él, pero Él tenía que morir así, por amor a nosotros. Si Él hizo eso, morir en la cruz, y aquí como dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estaba llevando todos nuestros pecados. Encima de eso dice aquí, y algunos de los que estaban allí decían al oírlo, mirad, llama a Elías. Se seguían burlando de él. Dice el versículo 37, mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Salmo 69, 21. Mire lo que nos dice allí. Salmo 69, 21.
para terminar con esto. Salmo 69, 21 dice la palabra de Dios: me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Eso hicieron con nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué forma de sufrir por los demás? Él sufrió por nuestros pecados. Él pagó nuestras culpas. Fue escarnecido, clavado en la cruz, colgado de una cruz, con una corona de espinas en la frente. Usted, ¿qué está haciendo? Cristo hizo todo para que usted y yo tengamos vida eterna. La pregunta es, ¿qué usted está haciendo? ¿Está agradecido con Cristo? ¿Está haciendo su voluntad? ¿Está evangelizando, hablando de Cristo a otras personas para que también sean salvos? ¿O está haciendo como Judas y está haciendo lo que mejor le conviene? ¿Está yendo por sus caminos, también haciendo lo que Judas hizo, traicionando a nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué usted está haciendo? ¿Ama usted al Señor? ¿Es agradecido con lo que Él hizo en la cruz por nosotros? Es un buen día para que usted reflexione en qué está haciendo usted por la obra de Cristo. ¿Está yendo a la iglesia? ¿Está cumpliendo con su papel en la iglesia? Si usted tiene un puesto de ministerio en la iglesia, ¿lo está cumpliendo? ¿O está tranquilo echándose fresco en su casa? ¿Cómo está usted con Cristo? Déjeme decirle que si usted está tranquilo en su casa echándose fresco y no está en la obra del Señor, está haciendo como Judas. Está traicionando el amor de Cristo por usted. Le dejo esta meditación hoy, Viernes Santo, y que Dios le bendiga y le ilumine su mente y su corazón para que verdaderamente como cristiano busque a Cristo y le sirva hasta su muerte. Que Dios le bendiga.